Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, un médico que ronca en esta negra noche neoliberal, que es más negra y más tortuosa en América del Sur que en América del Norte, que por lo menos tiene ya a México en la boca del túnel. El asunto más grave que está golpeando a América Latina, especialmente a América del Sur, es en sí representado por la desaparición de UNASUR. Quito dejó de ser la capital de Sudamérica. Hoy es un paisucho, Ecuador es un paisucho más de los que siempre fue. Es la rueda del coche de todos los países de Sudamérica. Porque si a Argentina le va mal, Argentina sigue siendo un país grande. Si Brasil le va mal, sigue siendo un país grande. Venezuela le va mal, sigue siendo un país grande. Pero Ecuador le va mal. Y si vive o muere, da lo mismo. Si a los ecuatorianos les va bien o les va mal, ¿qué es 16 millones de habitantes frente a los 200 millones de Brasil? Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos viviendo en este momento? Estamos viviendo una reacción en Sudamérica contra lo que fue el gran periodo de construcción de UNASUR. El gran periodo de construcción de UNASUR que empezó en el año 2002 prácticamente con Hugo Chávez y que culminó en el 2016, 17, perdón, en el 2017 y en el 2018 prácticamente, en el 2018, porque es en este año que se da el CFNI de UNASUR. Ya ni siquiera la enorme construcción que se hizo, que ganó un premio internacional, que es una de las construcciones más modernas del Ecuador, para ser la sede de UNASUR y convertido a Ecuador en la capital de Sudamérica, tiene uso. Países, 6 países se separaron primero, por supuesto encabezados por Colombia. Y Colombia era un país dominado por Uribe, y Uribe ganó las elecciones como el senador más votado y puso a su títere en el gobierno. A partir de eso se sumó Chile, donde perdió también Bachelet, subió Piñera. Se separó Brasil, donde por supuesto había todo un festín del poder en el país que tiene el Congreso más corrupto del mundo. Se puede decir que México aún ahora sigue teniendo la policía más corrupta del mundo. Colombia sigue teniendo aún hoy el ejército más corrupto del mundo. Ecuador tiene la justicia más corrupta del mundo y Brasil tiene el Congreso más corrupto del mundo. Y de eso se pueden presentar innumerables pruebas. Estos países que se separaron de UNASUR hoy andan cada uno por su lado, tratando todos de aliarse contra Venezuela en un grupo que se llama el Grupo de Lima, que tiene la finalidad de amparar, igual que se hizo con Irak, una invasión norteamericana. Recordemos que cuando Estados Unidos quiso invadir Irak, reunió a 36 países, inclusive a la Unión Soviética. Y se unieron la Unión Soviética y Estados Unidos para atacar Irak. Pero ahora tienen el gran problema de que Venezuela está protegido por el ejército ruso y por el ejército cubano. Y ese sí es un gran problema. Porque el ejército cubano tiene una experiencia bélica que terminó derrotando en África a Sudáfrica, que es la mayor potencia militar de África, a Inglaterra y a Estados Unidos, los tres juntos, y liberó Angola, Etiopía, Namibia, entre otros países. No solamente que liberó uno.
Y Rusia acaba de ganar la guerra de Siria sin, sin pérdidas de soldados, prácticamente sin pérdida de soldados, sin pérdida de nada. Es evidente que Rusia es ahora el ejército más temible con el que Estados Unidos se puede enfrentar. Y las consecuencias pueden ser impredecibles. ¿Y por qué son impredecibles? Porque sencillamente Latinoamérica es un polvorín. ¿Y por qué es un polvorín? Porque la diferencia entre ricos y pobres es tan grande. Y los pobres se multiplican en tal dimensión que ya vemos que hay masas migratorias que salen de los países más pobres de nuestra América Latina, de Centroamérica, y quieren invadir Estados Unidos. Y ya vemos que hay países que han sufrido el impacto de la guerra mediática y la guerra de abastecimientos, que no es sino un sitio, como el que se hizo con Roma, como el que se acostumbraba a hacer en la Edad Media de los castillos, como el que se hizo en la Primera Guerra Mundial con Alemania, cuando Inglaterra le sitió a Alemania. ¿Cómo se ha hecho siempre en toda guerra? Primero sitiar una ciudad. Venezuela es un país sitiado. Y como es un país sitiado, no tiene derecho a comercializar, no tiene derecho a abastecerse, no tiene derecho a nada, está sitiado. Y eso ha generado una gran masa migratoria, pero esta gran masa migratoria se ha repartido por todo el continente sudamericano primordialmente. Y esta gran masa latinoamericana, a su vez, está conquistando nichos económicos en cada uno de nuestros países. Y si antes la independencia de América fue hecha por soldados venezolanos que derrotaron al ejército español, eran campesinos venezolanos básicamente. Hoy la gran guerra, lo que está unificando a todo el continente increíblemente, es la migración venezolana. Y la migración venezolana, que ahora está en contra de Maduro, dentro de poco va a cambiar su papel. ¿Y por qué va a cambiar su papel? Porque sencillamente se va a dar cuenta de que en América Latina hay una tremenda injusticia, y que hay demasiados ricos, extremadamente ricos en América Latina, y que hay pobres demasiadamente pobres en América Latina, y que a ellos les ha tocado ir a comer y caminar y trabajar y pisar las calles y los campos donde están los pobres. Esto alimenta su conciencia social. Esta es la situación que se vive en esta América Latina, donde además el militarismo cruel, el militarismo estúpido, el militarismo salvaje ha retomado al principal país, que es Brasil, al más grande, no al principal. En segundo lugar, se ha pretendido en Argentina olvidar lo que hicieron las Fuerzas Armadas argentinas, y se ha pretendido en Chile también perdonar y olvidar lo que hicieron las Fuerzas Armadas en Chile. Se pretende olvidar lo que ha hecho Stroessner en Paraguay. Se pretende olvidar lo que ha hecho todo el ejército colombiano con Uribe en Colombia, cuántos líderes, cuántas gentes han muerto, y lo que han hecho todos los mandatarios colombianos a lo largo de su historia en el país que ha vivido la guerra civil más prolongada de toda la historia del siglo XX. Esta guerra empezó realmente en 1900, con la llamada la Guerra de los 1000 días, entre conservadores y liberales, y desde ahí Colombia solo se ha desangrado. Esta es la situación de América Latina, un polvorín, y en este polvorín está Rusia presente. ¿Y por qué Rusia está presente? ¿Por qué se ha venido a Nicaragua? ¿Por qué se ha venido a Cuba? ¿Por qué se ha venido a Venezuela? Porque Estados Unidos se ha ido a meter en Ucrania, en Latvia, en Estonia,
y se ha ido a meter en Georgia. Dos estados que antes eran parte de la Unión Soviética y que están en las narices de la Unión Soviética. Y claro, le dice, usted se mete en mis narices, yo me meto en las suyas. Y ese es el simple problema de por qué los rusos están en América Latina. Es un juego en el cual el uno le dice, si tú sacas un cuchillo, yo también saco un cuchillo. Si tú me sacas una pistola, yo te saco una pistola. Si tú me sacas una bomba atómica, yo te saco una bomba atómica. Si tú te colocas cerca de mí, yo me coloco cerca de ti. ¿Entendiste? Pero no voy a dejar que tú te me vengas encima y yo me quede tranquilo. Esa es la situación que vivimos en América Latina, la conflictividad que vivimos en América Latina. Y por supuesto, nos enfrentamos a una situación que se complica más, porque los medios de comunicación han dejado de ser imparciales, han dejado de ser informativos en un siglo donde la imparcialidad y la información era el bastión, era la columna vertebral de la paz social. Muchas gracias.